Bueno, estamos aquí, queremos, como dijo Ángel, gracias Ángel por compartir esa introducción. Este año, cada mes nos vamos a reunir el último viernes de cada mes para básicamente adentrarnos, profundizar más en el Evangelio y ver qué tiene que ver el Evangelio con nuestra vida en distintos aspectos. Entonces vamos a entrar a una pregunta esta mañana estoy acostumbrado a predicar los domingos en la mañana, entonces esta noche, pero como dijo Ángel, este tiempo es más que simplemente venir y escuchar y decir, sí, ok, sí, me parece, está bien, estoy de acuerdo. Sino que es un tiempo para escuchar, pero también luego conversar en sus mesas y tener una conversación real y transparente sobre el tema que vamos a abordar. Entonces, no solo escuches y digas, ok, me parece, usa este tiempo como un trampolín para entrar a una conversación más profunda sobre el tema. Y si tienes preguntas, si tienes dudas, este es el lugar donde puedes presentar esas preguntas, presentar esas dudas. Y espero, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, que alguien más pueda ayudarte, guiarte tal vez. O si no sabemos la respuesta, decir, no sé, preguntémosle a alguien más. Entonces, aprovechen este tiempo, no sienten ninguna pena. Entonces, eso es lo que queremos hacer. La pregunta que queremos tocar esta noche es, ¿a quién te estás conformando? Esa es una pregunta que para responderla queremos entrar a 2 Corintios 4. Entonces, si tienes tu Biblia o tu celular o iPad o lo que sea, puedes sacarlo, encenderlo. Y vamos a estar en 2 Corintios 4. Pero dos cosas antes de leer ese pasaje. Quiero establecer dos cosas rápidamente. Y primero, la primera cosa, Ángel ya lo mencionó. Pero la primera cosa es que el Evangelio es mejor de lo que muchas veces esperamos o de lo que muchas veces entendemos o pensamos. Si no eres cristiano, lo que queremos decir con esto es que si no eres cristiano, necesitas escuchar el Evangelio para conocer esas buenas nuevas de salvación, para saber que Cristo te ama tanto a pesar de tu pecado, que sufrió en tu lugar para que pudieras vivir en su lugar. Y si eres cristiano, si ya crees en ese mensaje, dices, sí, eso me parece bien, yo acepto eso, yo confío en Cristo, tú necesitas también escuchar el Evangelio nuevamente, repetido cada día. Necesitas escuchar el Evangelio para recordar ese mensaje, para recordar que Cristo te ama tanto, a pesar de tus fracasos que muchas veces como cristianos sentimos porque nunca logramos alcanzar esa santidad, porque siempre nos tropezamos con los mismos pecados, porque siempre caemos y creemos las mismas mentiras. Entonces, en este sentido, nosotros como cristianos necesitamos regresar al Evangelio cada día. Y esto es lo que necesitamos para recordar que aunque nosotros fracasamos y nos tropezamos y pecamos, Cristo nos ha dado tanto, Él nos ama tanto que nos ha dado todo lo que necesitamos para conformarnos y para crecer en semejanza a Él. En otras palabras, el Evangelio es el mensaje por el cual recibimos la salvación y somos salvos. Y también el Evangelio es el mensaje que necesitamos seguir creyendo para ser santificados, para crecer en ese mensaje, para crecer en santidad. Entonces esa es la primera cosa, que el Evangelio es mejor de lo que muchas veces pensamos o consideramos. La segunda cosa es que cada buen cristiano siempre va a estar luchando con su pecado. Cada buen cristiano siempre va a estar luchando con su pecado. Y esto suena un poco paradójico, suena un poco al revés, porque muchas veces creemos lo opuesto, ¿verdad? Que el buen cristiano es esa persona que no peca, ¿verdad? O el que peca muy poco. Y pensamos que esta es la marca de un buen cristiano. A mí me enseñaron y yo crecí pensando que el buen cristiano, que mientras menos pecas, más santo eres. Y en un sentido eso es razonable, ¿verdad? Cristo no pecó y Él es la encarnación de la santidad.
Entonces, en ese sentido podemos decir, sí, pues mientras menos pecado hay, más santidad hay, y en ese sentido es correcto. Sin embargo, la Biblia no enseña que cuando uno cree en Cristo por primera vez, en ese momento su santidad es realizada completamente, absolutamente, como si dijéramos, sí, yo creo en Jesús y boom, en ese momento, ¡pah! O sea, sos Jesús, así de santo eres, inmediatamente. La Biblia nunca enseña eso, pero por alguna razón algunos de nosotros actuamos como si ese fuera el caso y ponemos esa carga sobre nuestros hombros, pensando que la marca de un buen cristiano es la perfección absoluta, cuando en realidad no es así. Cuando uno cree en Jesús por primera vez, su perfección no es realizada inmediatamente, sino que en ese momento de conversión, uno comienza o el Espíritu comienza un nuevo proceso en ti. Y es un proceso de crecimiento. No todo ocurre en un solo momento, sino que es un proceso, toma tiempo. Y este proceso es el proceso por el cual nos conformamos o somos conformados más a la imagen de Jesús. Entonces, este proceso es difícil, se llama santificación. Y es de lo que vamos a hablar esta noche, pero es difícil porque el pecado aún está presente en nuestras vidas, pero aunque el pecado todavía está presente en nuestras vidas, hay o cómo sería la mejor manera de decirlo, es difícil porque creemos en Cristo, porque Él está obrando en nosotros, pero el pecado todavía sigue presente en nuestras vidas. Y tenemos el Espíritu Santo y sentimos esa convicción por el pecado, somos convencidos por el pecado, sin embargo, y sentimos ese deseo para seguir a Cristo, sin embargo, muchas veces aún sentimos que no lo podemos hacer, o al menos no lo podemos hacer bien. Tal vez hacemos la cosa correcta una vez, pero después hacemos lo incorrecto 10 veces. Y eso es agotador. Entonces, esta es la lucha de cada cristiano y esta es la lucha que vamos a ver esta noche, que cada cristiano tiene una lucha contra el pecado para ser más como Jesús. Estamos luchando por ser como Jesús, pero muchas veces sentimos que estamos perdiendo esa lucha, perdiendo esa batalla. Y hay muchas maneras en que nuestras luchas pueden lucir. Yo tengo una amiga que lucha con su identidad y en particular su apariencia y siendo más particular su peso. Ella es buenísima para cantar, pero ha sido rechazada por muchas iglesias porque ella ha tratado de estar en el equipo de alabanza y todo lo demás, pero ha sido rechazada simplemente por su apariencia. Porque no cumple con el perfil de cómo luce un líder de alabanza. Literalmente le han dicho, mejor pierde unas libras antes y después ven y podemos ver cómo es la cosa. Y en sus momentos de debilidad, ella encuentra refugio y confort y seguridad en la comida, en su dieta y lucha con creer que su identidad no está en esas cosas, no está en cómo luce, no está en su apariencia ni su peso y nada así, sino que está en Cristo. Esa es una lucha para ella. Ella batalla con esa idea. Ella lucha por entender quién es en Cristo. Tengo otro amigo que también lucha con su identidad de una distinta manera, pero él lucha con su identidad porque él desea ser útil y necesario en las vidas de las personas a su alrededor. Entonces, él quiere ser la persona que siempre cumple con todo, que siempre termina cada trabajo bien, termina todo en su lista, siempre hace un buen trabajo. Él quiere ser la persona sobre quien todos dicen, wow, o sea, no lo pudiésemos haber hecho sin él. O sea, él es el mero mero. Esa es una lucha. Él quiere ser querido, él quiere ser amado por todos. Su identidad se basa en la aceptación de los demás y esta es una lucha porque nunca vamos a ser aceptados o amados por todos. Y yo pienso en mí mismo y debo admitir que yo también tengo luchas similares. Yo lucho con el pecado, quien lo hubiera pensado. Pero a mí me cuesta recordar el Evangelio
muchas veces, especialmente en mis relaciones con otras personas, en mis amistades, en mi matrimonio. Muchas veces se me olvida que yo estoy donde estoy solamente por la gracia de Dios. Y en algunos momentos se me olvida y yo comienzo a creer que las bendiciones de Dios en mi vida, que yo hice algo como para merecerlas. O que esas bendiciones son el resultado de mi trabajo y mis esfuerzos y mis pensamientos sabios o qué sé yo. Como si yo hubiera logrado hacer un buen trabajo o yo hubiera tenido un buen matrimonio, qué sé yo, por mis propias fuerzas, con mi propia energía. Y termino creando un espíritu farisaico, creyéndome mejor que los demás, como que mi salvación fuera menos milagrosa que la salvación de los demás. Porque mírenme a mí, claro que Dios me salvó a mí, ¿verdad? Aquella persona, a todos nos sorprendió cuando salvó a él. Cuando lo salvó a él, ¿va? Pero a mí, eso es lo más natural. Y no sé cuántas veces he herido a mi esposa o a mis amigos por tratarles con menos gracia de la que recibí en Cristo. Esta es una lucha por entender quién yo soy en Cristo. Entonces piensa por un momento y considera cuál es tu lucha. ¿Cuál es esa lucha cuál es ese pecado con el cual tú batallas y eso tal vez es un ídolo, tal vez es el orgullo, tal vez es algo superficial o algo material, literalmente, me lucho con el dinero o lucho con, puede ser algún vicio, pero también puede ser algo detrás de eso, puede ser lucho con simplemente tener control sobre las cosas en mi vida y me cuesta soltar ese control. O lucho con el orgullo, lucho con que otras personas piensen mal de mí cuando yo sé que yo no he hecho nada mal. Hay tantos pecados que muchas veces están escondidos detrás de otros pecados, que debemos tomar un momento para considerar cuáles son. Ahora, lo que yo quiero proponer hoy es que todas nuestras luchas realmente, aunque pueden expresarse de distintas maneras, realmente son una misma lucha por entender y abrazar nuestra imagen en Cristo, la imagen de Dios en nosotros. Entonces lo que quiero decir es que cuando tú luchas con X tema, cuando tú luchas con X pecado, no solamente es ese pecado, sino que detrás de eso estás luchando con algo más fundamental en tu vida. Estás luchando con entender cómo fuiste creado o diseñado a imagen de Dios. Y tus pecados son solamente expresiones de un corazón y una mente que está tratando de conformarse a la imagen de otra cosa. Estás tratando de conformarte a tu propia imagen o a la imagen de lo que tú piensas es Dios, o te estás conformando a la imagen de un ídolo o de algo más en tu vida, del mundo, pero no te estás conformando a la imagen de Dios. Entonces, tus anhelos, tus deseos, todos van dirigidos hacia esta otra imagen en lugar de conformarlos a los deseos y la imagen de Dios, en cuya semejanza fuiste creada. Entonces, esta es una lucha, esta es una batalla por recuperar, la santificación es una lucha, es una batalla por recuperar la imagen de Dios en ti. Entonces, ¿qué significa esto? Ahora vamos a leer 2 Corintios 4, vamos a leer 1 al 6. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo,
de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahora, ¿por qué fuimos a este pasaje? Usualmente cuando hablamos de la imagen de Dios, inmediatamente nos saltamos a los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? A Génesis 2. Y Génesis 2 es un buen fundamento para esta doctrina. Génesis 2 nos dice que fuimos creados, nuestro diseño original como humanos fue creada para reflejar la semejanza y naturaleza de nuestro Creador, de Dios. Entonces, en el principio, si hubieras estado ahí, no sé cómo hubieras estado ahí, pero si hubieras estado ahí en el principio, en ese jardín, sin conocer a Dios, sin saber quién es Dios, podrías por lo menos ver su semejanza o su naturaleza reflejada en la imagen del primer hombre y la primera mujer que fueron creados perfectamente en su imagen. Entonces, si preguntaras ¿quién es Dios? Podrías ver al hombre y a la mujer y decir, bueno, ellos no son Dios, pero fueron creados a su imagen. Ellos reflejan cómo es Dios. Entonces, el problema con esto es que en Génesis 3, porque esto suena, todo lo de Génesis 1 y 2 está genial, pero en Génesis 3 el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Entonces el texto dice, queriendo ser como Dios, comieron de la fruta. Ahora, ellos no quisieron ser como Dios en el sentido de Génesis 1 y 2, en el sentido de reflejar la imagen verdadera de Dios. Eso no es lo que quiere decir. Ellos quisieron ser como Dios en el sentido que querían reemplazar a Dios en sus vidas. No querían reflejar a Dios, querían tomar su lugar. No querían ser como Dios, querían ser Dios. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y esto es lo que tú y yo hacemos. Esto es parte de nuestra lucha. Fuimos diseñados originalmente para amar las cosas que Dios ama, para trabajar como Dios trabaja, para disfrutar las cosas que Dios disfruta. Y al hacer eso nosotros reflejamos a nuestro Creador y apuntamos con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, apuntamos a nuestro Creador, apuntamos a Dios. Pero por lo que pasa en Génesis 3, porque vivimos en un mundo caído, porque nuestra imagen ahora es caída, corrompida por el pecado, todo lo que somos y todo lo que hacemos no refleja, no apunta a Dios, sino que apunta a nosotros mismos. Apunta a la creación, apunta a nuestros ídolos. Y aunque nada cambia el hecho de que cada uno de nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, si no conocemos a Cristo, no vamos a reflejar la imagen de Dios. Después de Génesis 3, ningún hombre ha reflejado la verdadera imagen de Dios, no por su propia cuenta. Es imposible, todo hombre es pecador. Nuestra imagen está rota. Entonces la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos entonces para que la imagen de Dios en nosotros sea restaurada? Aquí es donde llegamos a 2 Corintios. En este pasaje tenemos a una iglesia que se está rebelando contra Pablo y otros pastores, acusándoles de enseñar falsas doctrinas. Y Pablo niega esto diciendo en el versículo 2, hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En otras palabras, él está diciendo, nosotros no nos estamos conformando a la imagen de este mundo. Nosotros no estamos siguiendo los pasos de este mundo. Nosotros nos conformamos a Dios, estamos siguiendo su palabra, estamos predicando el evangelio. Luego Pablo agrega algo más diciendo en versículos 3 al 4, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo está diciendo aquí, si hay algunos que no creen en el evangelio, es porque siguen ciegos, porque son incrédulos, porque están cegados, porque aún prefieren verse a sí mismos, ver al mundo, que ver a Cristo, la imagen de Dios.
Y hay una frase, no sé quién lo dijo primero y no sé exactamente cómo fue escrito originalmente, pero la frase es: eres lo que amas. O te conviertes en lo que adoras, o en este caso te conformas a la imagen de lo que más amas, de lo que ves. Entonces Pablo está diciendo aquí en estos versículos, los que aún no creen en el Evangelio está velado para ellos porque ellos no miran la gloria de Cristo, ellos no están enfocados en Cristo, el Evangelio no está resplandeciendo sobre sus corazones. Ellos no están viendo la imagen de Dios, ellos miran algo más. Su enfoque está en algo más y se están conformando a algo más. De hecho, este pasaje hasta nos dice que esta es la obra del diablo. Que el diablo hace todo lo posible para que no veamos a Cristo, para que no veamos su imagen, sino para que nos quedemos ciegos viendo cualquier cosa que no sea Cristo. Porque si tan solo vieran y mantuvieran su vista pegada a la imagen de Cristo, entonces versículo 5 dice que no se predicarían a sí mismos, predicarían a Cristo. Versículo 5, no se servirían a sí mismos, serían siervos de todos y Cristo. Versículo 6, no andarían en tinieblas, serían espejos que reflejan la luz. Todo esto pasa, como dice el versículo 6, todo esto pasa cuando Cristo ha resplandecido en tu corazón y has sido iluminado con el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quién es Cristo? Entonces, vamos a aterrizar esto. Tú ahora estás luchando con algo. ¿Hay algún pecado en tu vida con el cual tú has luchado por mucho tiempo? Y estás pensando, ¿cómo puedo crecer o cómo puedo avanzar o cómo puedo dejar esto atrás? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Y esta lucha es muy difícil porque sigues fallando, porque no logras llegar al estándar de la santidad de Dios. Y muchas veces, la mayoría de las veces, esto pasa porque no estás viendo a Cristo, porque no te estás comparando con Cristo, porque no estás confiando en Cristo, sino que te sigues viendo a ti mismo. Sigues buscando tus fuerzas en ti mismo. Tu vista está sobre tus esfuerzos, tus deseos, lo que tú puedes hacer. Entonces has puesto una carga sobre tus hombros, sobre ti mismo de ser perfecto, de hacer todas las cosas bien o por lo menos hacer más cosas buenas que malas, y esperas hacerlo solo viéndote a ti mismo. Y crees que el buen cristiano es el que no peca. Y esto te destruye cada vez que pecas. El buen cristiano no es el que no peca. El buen cristiano es el que confiesa su pecado cada vez que peca. La marca del cristiano maduro no es la perfección. Esa es la marca de la santidad total que un día vamos a alcanzar cuando somos glorificados. Pero eso no es la santificación. No es ser perfecto ni aparentar ser perfectos. La marca del cristiano maduro es la confesión. Proverbios 28:3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No podemos comenzar a crecer como cristianos a menos que primero confesemos que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Y volvemos al tema de imagen. Esto quiere decir que si tú quieres ver a Dios, como en el jardín, pero si tú quieres hoy ver a Dios, lo único que tienes que hacer es ver a Cristo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué hace Dios? Cristo. Mira a Cristo. Él es la imagen perfecta. Entonces eso significa
que si quieres ver también, si quieres ver cómo es Dios, puedes ver a Cristo, pero también si quieres ver cómo fuiste creado a ser originalmente, cómo es tu imagen original, si quieres ver la versión original de la cual tú eres una fotocopia, mira a Cristo. Si te estás aferrando a las cosas de este mundo, a un ídolo, a tus pecados, a lo que otras personas piensan de ti, a tu identidad aparte de Cristo, si te estás viendo a ti mismo esperando que tus propias fuerzas sean suficientes para cambiar tu vida, nunca vas a crecer, nunca vas a ser santificado. Pero si miras a Cristo y colocas tu confianza en Él y confiesas tus pecados, tu necesidad de Él, y haces esto no solamente una vez, pero constantemente recordando que Cristo es suficiente, que no necesitas agregarle algo más al Evangelio, que no necesitas aparentar una santidad que sabes que no es tuya. Si haces esto y buscas ayuda, esto es lo que pasará. 2 Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando contemplamos la imagen de Cristo y vemos como en un espejo a la imagen original, seremos transformados a su imagen. De gloria en gloria, es un proceso poco a poco, y esto no será nuestra obra, sino que será del Espíritu. Oremos. Señor, sabemos que no traemos nada a la mesa para nuestra salvación. Sabemos que lo único que somos, lo único que podemos traer es pecado. Sabemos que no podemos alcanzar la gloria, no podemos alcanzar la santidad nosotros solos. Pero también sabemos que fuimos diseñados, fuimos creados con un propósito original, que no fue ser simplemente pecadores, sino que fuimos creados para reflejarte, para apuntar a ti, Señor, con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Sabemos que esa imagen está rota en la caída, Señor, por causa de nuestro propio pecado. Y sabemos que muchas veces tratamos de conformarnos a otras cosas. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a confesar, ayúdanos a buscar ayuda, ayúdanos a no solamente asistir servicios y vivir una vida cristiana superficial, Señor, sino que ayúdanos a verdaderamente luchar por recuperar la imagen que tú estás restaurando en nosotros, y esa es la imagen de Cristo. Oramos esto en tu santo nombre. Amén.